de acuerdo del Padre. Entonces, es eso lo que nosotros hablamos desde aquí, desde estos micrófonos de la 91.5. Le damos gracias al Eterno porque esta radio está creciendo en programas y programas que de alguna manera se necesita cada vez más aprender de las Escrituras, con un mundo tan convulsionado, un mundo tan peligroso, la droga, la delincuencia, todo lo que se viene en estos últimos tiempos, dando lugar, digamos, a pensar que se viene la segunda venida del Mesías. Porque dijo, cuando ocurran estas cosas, cuando haya hambre, cuando haya rumores de guerra, terremotos, es porque está cerca la venida del Mesías. Y hoy más que nada nosotros necesitamos entender, comprender la voluntad del Padre, buscar cada día más de su presencia, andar en su voluntad para el momento de la venida del Mesías nos encuentre esperándolo como aquel buen mayordomo que había dejado su amo por un largo viaje. Entonces, le damos gracias al Eterno, vuelvo a decir lo mismo, por los programas que se están aquí realizando, programas cristianos evangélicos que de alguna manera, mi querido José, de alguna manera también ayudan desde su contexto, desde su doctrina, a mejorar como persona, a mejorar como padres, a mejorar como hijos. Por eso es que necesitamos cada día conocer más de la voluntad del Padre, porque ese es el verdadero, la verdadera buena nueva del cual nos habla la palabra. Ser cada día mejores padres, ser cada día mejores hijos, ser cada día mejores abuelos, buscar cada día más la paz en cuanto dependa de nosotros, dicen las Escrituras. Ser buen vecino, ser persona íntegra, eso es todo lo que hace las Escrituras. Nos cambia desde adentro para afuera. No es algo ficticio, no es algo que yo me tengo que cuidar porque pasó mi pastor, no es algo que me tenga que cuidar cómo estoy vestido, o estoy tomando, o estoy fumando porque allá va un líder. ¡No! La integridad de la persona que sigue al Mesías es cuando le ven y cuando no. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a las personas, a los líderes, pastores, maestros. Desde aquí, desde la perspectiva hebrea, enseñar cada día de buscar más del Eterno, de unirnos más en santificación, en unión con el Padre, con su pueblo. Y como siempre tener como cabeza al Mesías, y nosotros somos el cuerpo que representamos la voluntad del Padre Eterno aquí en la tierra. Excelente explicación, mi querido Jorge Romero. Bendito sea el Todopoderoso. Esto es muy bueno lo que estamos diciendo, ya que hay muchas personas que están confundidas cuando se habla o se aborda este tipo de comentarios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos hablado con personas que cuando hablamos y decimos que somos parte del remanente de Israel, porque la profecía fue dicha en base a lo que había acontecido en el tiempo de Elías, que había 7.000 personas. El Padre guardó un remanente y trae esta palabra en el libro de Romanos, Shaul de Tarso, para decir que de la misma manera que el Padre apartó un remanente, de esa misma manera el Padre en este tiempo guardó un remanente, pero un remanente que no está separado del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces se dice, yo soy seguidor del Mesías, pero yo soy gentil y no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, no tengo nada que ver con la Torá, con la Sagrada Escritura, con el Antiguo Pacto. Pero a la luz de la Sagrada Escritura, Jorge, muchas veces, desgraciadamente, esto se enseña. Así es. Se enseña. Así es. La palabra, cuando hablamos de gentil,
La palabra gentil se refiere a una persona que no es judía o extranjera. Los judíos, los gentiles, o sea, para los judíos los gentiles eran consideradas personas paganas que no conocían al Elohim verdadero. Para ellos eran lo peor de una persona que al no ser judío eran paganos, se les llamaba despectivamente perro, como vemos en las escrituras. Incluso el Mesías mismo, conociendo la cultura de ellos, le llama a la mujer sirofenicia los perrillos. No es bueno que tome el pan de la mesa de los amos los perrillos. Sí, le dice. Entendió la mujer de la forma que le trataba, porque evidentemente era algo común y corriente usar ese tipo de lenguaje para los que no conocían el Elohim verdadero, para los que no eran del pueblo judío. Pero entonces la mujer lo conmueve el corazón del Mesías diciendo, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Esa fe de la mujer fue la que conmovió al Mesías. Mujer, que se te haga como has creído. Entonces, no nos podemos apartar, de los hermanos judíos no nos podemos apartar nosotros, porque de ellos es la palabra, de ellos las promesas, de ellos las promulgaciones. Le dice Romanos capítulo 11, ha desechado el Padre Todopoderoso a Israel. De ninguna manera. Claro que sí. De ninguna manera. Excelente. Dice nuestra Joti, primer mensaje de WhatsApp, 3644 38 78 88 es mi número telefónico, 3644 50 55 74 es el número de Jorge Romero para comunicarse con nosotros. Dice nuestra hermana Milagro Fajardo desde Panamá, Shabbat Shalom, hermanos, gozo y amor de nuestro Padre y nuestro Mesías. Reciban en esta cita santa, sean bendecidos los que escuchan una voz para el retorno. Se escucha bien, dice. Bendiciones, Sajoti, Shabbat Shalom, muchas bendiciones para ti, nuestro Padre Celestial, te bendiga grandemente. Toda Rabá a nuestro Padre, muchas gracias por compartir tus comentarios que siempre son tan edificantes. Y abordando este tema, Jorge, sí. Si bien esta pregunta, ¿no? Que muchas veces se habla de gentiles, de paganos, de idólatras, uno de los significados que siempre de la palabra gentil, que significa sin genética, o sea, sin antepasados, sin conocer los antepasados. Claro. En el caso de nuestros hermanos judíos, ellos conocen su antepasado, saben de dónde vienen, quién son sus descendientes. Bendito sea el Padre Celestial. Si bien hay una palabra, y lo resaltaste, que es la palabra goyim o goy, para referirse a gentiles, son naciones que no conocen al Padre. Son naciones que no conocen al Padre. El título de nuestro programa en este Shabbat, que tiene que ver justamente con esto, en el Mesías, ¿seguimos siendo gentil? Claro, sí. Ahora, ahora yo te digo, en la época de nuestro Mesías, en el tiempo que transitó en la tierra, enseñando las buenas nuevas, el ser judío era un orgullo que tenían las personas, por su cultura, por su conocimiento, y es allí donde toda persona que no pertenecía al pueblo judío era nombrada, como te decía en un principio, despectivamente como perro, como incircunciso, este tipo de cosas. Y hoy la cosa también de parte de los gentiles, porque se sienten orgullosos de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, nosotros somos seguidores de Jesús y somos gentiles, seguimos siendo gentiles.
a mí más de una vez, hablando de estos temas con los hermanos cristianos evangélicos, dice, pero ustedes siguen con la maldición de la ley, porque Cristo anuló la maldición de la ley. Y me citan el libro de Gálatas, y cuando empezamos a hablar del tema que, por ejemplo, el mismo Pablo, que fue comisionado para enseñar Torah a los gentiles por su conocimiento, por su sabiduría, le digo, pero en Romanos 2.13 dice, le digo, que no son justificados los oidores de la ley, sino los hacedores. Entonces, nosotros tenemos que separar lo que son la ley, lo que llaman ley de obra y la ley de las obras, que son un término totalmente diferente lo uno de lo otro. Aparte, Romanos 3.31 nos dice, a ver, por la fe invalidamos la ley. ¿invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera. Sino que la confirmamos. O sea, cuando dice invalidamos la Torah, dice invalidamos la ley por la fe, de ninguna manera, sino que confirmamos. Y en el mismo Romano, libro Romano, que es digamos, una carta, más que una carta, es un ejemplo del trabajo que hacía Pablo para los gentiles. Dice, en uno de los pasajes, sabemos que la ley es santa y buena, y los mandamientos son buenos. La ley es justa, santa, y los mandamientos son buenos. No se puede separar las cosas, los mandamientos de la ley, ni la fe en el Mesías. Porque el mismo Mesías dice, en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces las personas me dicen, bueno, pero el Mesías nos enseña que tenemos 2 mandamientos nada más. Le digo, bueno, es cierto, pero en esos 2 mandamientos, amarás a Elohim con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, incluye los primeros 4 mandamientos de la Torah. Es un resumen de toda la Torah. Exactamente. Y amarás al prójimo como a ti mismo, incluye los otros 6, que sería honrar al padre, no matar, no cometer adulterio, No robar, no codiciar los bienes de los prójimos. Entonces, cuando nosotros entendemos en ese contexto esos 2 mandamientos que hablan, y que muchas veces nos dijeron, pero si nosotros tenemos que guardar solamente 2 mandamientos. Bueno, esos 2 incluyen los 10. Porque, a ver, los hermanos católicos guardan 8 mandamientos. Y los hermanos evangélicos guardan 9. Ah, qué dato que estás tirando. A ver, explícame. Y los hermanos, hablando de idolatría, de imágenes, los hermanos... Sí, sí. Y el Shabbat, los católicos. Y los hermanos evangélicos, todo bien los 9, pero cuando llegamos al Shabbat, no, eso es cosa de los judíos. Qué desconocimiento, Jorge. A ver, si bien el sábado pasado terminamos lo que tiene que ver con el Shabbat, el gran día esperado, cómo el Shabbat representa la era milenial, Sí. cómo el Shabbat es una señal de pacto, de alianza, todas estas cosas. Sí, sí, sí. Cuando muchas veces se aborda y se dice, guardamos los 10 mandamientos, la mayoría o la totalidad de mucha gente dice, yo guardo los 10 mandamientos. Pero cuando uno comienza a ir mandamiento por mandamiento y llega justamente a lo que estás hablando, al Shabbat, ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas, y muchas veces hay personas que me han dicho, bueno, sí, los adventistas, los hermanos adventistas, guardan el sábado, pero a ver, para guardar el Shabbat, José, como tiene que guardar de acorde a la Torah, nosotros tenemos que tener 6 días santificados. Yo no puedo andar 6 días comiendo cosas que la Torah me prohíbe, haciendo cosas que la Torah me prohíbe, no sé, hay tantas cosas feas que muchas veces por desconocimiento o porque no se tiene temor se hace, pero el sábado hay que guardarlo sí o sí. Lo que pasa es que muchas veces se entra, a ver, yo lo digo con esto, con conocimiento de causa, que muchas veces se guarda ritualmente, Jorge. Claro.
Claro. A ver, se guarda ritualmente. ¿Qué significa guardar ritualmente? Yo cumplo el Shabbat, pero no lo guardo por amor, y el mandamiento se obedece y se guarda por amor. Correcto. Correcto. Entonces, en el Shabbat, escuche bien usted que está del otro lado, en el Shabbat, nosotros no es, porque muchas veces me dicen, pero ustedes guardan un día. El Shabbat es llamado día de delicia, día de gozo, día de renovación, porque verdaderamente es un día de delicia, no es una carga, ni es guardarlo religiosamente ni ritualmente. Como Porque, hacían, como se estilaba. Claro, en el Shabbat está mi corazón, está mi vida, en el Shabbat. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que abordamos estos temas, estamos haciendo una introducción para todos los que están allí mientras usted busca su Biblia, porque hoy vamos a ver qué clase de Mesías está siguiendo usted. Si está siguiendo al Mesías que dice la Escritura, el Mesías, el libro que más citó, lo dije en el programa pasado, el libro que más citó el Mesías fue el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, Devarim, conocido en el griego como el Deuteronomio, que también se lo separan dos facetas, que significa segunda ley en el griego. Claro. Devarim significa palabras. Palabras, asuntos, cosas. Exactamente. Entonces, creo que el tren, no me acuerdo, no quiero inventar estadística, no me acuerdo ahora el tanto por ciento de lo que citó el Mesías, siempre citó las Sagradas Escrituras. Cuando atacan a nosotros que guardamos la Torá, la palabra, la instrucción, el mandamiento, muchas veces le digo, ¿cuál fue si la espada del Espíritu es la palabra, como se dice? ¿Qué palabra usó el Mesías para confrontar a Satanás, para hablar a los religiosos? Es la misma Torá, no fue el Nuevo Testamento. Exacto. Fue la Torá. Si bien lo que él hizo es magnificar la Torá, exaltar la Torá, darle la correcta interpretación, darle el sentido espiritual que tenía la Torá, bendito sea el Todopoderoso, él era la Torá, por eso dice la palabra viviente, él era la palabra del Padre. El verbo hecho carne. Él era la palabra, él era lo que es la Adabar del Padre. Él vino en representación del Padre, no vino a formar una congregación. El Mesías vino en representación del Padre y vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo dice él. Yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto es un dato muy importante. Claro. Vos viste que, a ver, los gentiles y los samaritanos, que se habla mucho en la Escritura, donde el Mesías pone un ejemplo del buen samaritano. ¿Para qué pone ese ejemplo el Mesías? Para mostrarle al judío que el samaritano, por así, tenía misericordia, cosa que a los judíos le estaba faltando. Por eso que cuando cae cuando roban a ese hombre y lo golpean y está medio muerto, pasa sacerdote, pasa levita, no se querían contaminar porque esa era una estructura, esa era una forma de conservarse puros, porque no podían tocar a alguien que estaba allí tirado, y encima que ni siquiera era de la misma religión judía. Entonces, cuando viene un samaritano no se fija en eso. No se fija que se podía contaminar, no se fija que el tipo no tenía con qué pagar, no se fija en nada. Entonces, el buen samaritano es el mismo Mesías, que no está manejando, digamos, una doctrina, claro, que no tenga que ver con la misericordia. Él está practicando la Torá. Exacto. Él está haciendo lo que él quiere que se haga con él. Exactamente. Entonces, esa regla de oro que dice Reina Valera. Entonces, todo lo que los judíos rechazaban por ser pagano, por ser perro incircunciso, el Mesías viene a traer
una correcta enseñanza que tiene que ver con la misericordia. Si ustedes supieran lo que es la misericordia, dice. Misericordia quiero y no Y sacrificio. no sacrificio. Porque, a ver, siempre dijimos que sobre toda ley está la vida de la persona. Estaba la vida en juego, más allá que no se podía contaminar, pero por amor a la persona tendría que haber actuado. Y la ley, con todas estas cosas, dice no hay ley. Dice Gálatas 5:22. Paciencia, benignidad, amor, amabilidad. Todas estas cosas no tiene, para eso no hay ley. Claro, porque, a ver, siempre decimos, la obediencia y el amor hacia los mandamientos tiene que ver con el amor al Padre. Correcto. Y muchas veces, que ha pasado en la Escritura, ¿no? En este caso, ahí no me quiero, si mal no recuerdo, o recuerdo mal es la palabra, en el Talmud está escrito, y donde muchas personas dicen que esto es un pensamiento coherente, se dice, Jorge, si bien esto está escrito en el Talmud, que uno puede mentir siempre y cuando, y ahí está la salvedad, ahí está la excepción, siempre y cuando la vida de una persona está En peligro. en peligro. Claro. Ejemplo, y siempre me acuerdo de un maestro que enseñaba, él decía, si una persona llega buscando para matar a alguien que está ahí y pregunta su nombre, la persona puede llegar a mentir y decir aquí no está, estando presente, Claro. porque está preservando su vida. Exacto. Entonces, y eso no se le cuenta como pecado. Porque está por encima, Exactamente. ¿Qué es lo que está hizo? por encima de la ley. A ver, lo dijimos en el Shabbat pasado, el tema de cuando sanó al hombre de la mano seca, la mujer encorvada. Sí. El Mesías reprende duramente a los religiosos, porque ellos querían hacer todo al pie de la letra, ritualmente, pero en su corazón es lo que hizo el joven rico. Todo esto he guardado de mi juventud, pero te falta una cosa. Claro. ¿Eh? Claro. Y es triste y es lamentable cuando se llega a esta situación, Jorge, con el tema de los gentiles, de decir, yo tengo al Mesías y soy un gentil. No tengo nada que ver con Israel, no tengo nada que ver con la Torá, no tengo nada que ver con el pueblo de Israel. Yo soy la congregación, nosotros somos un pueblo, el Mesías abolió el Shabbat, abolió la Torá, ahora el Mesías formó un nuevo pueblo con nueva palabra. Sí, 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 sí. Porque esa es la teología del reemplazo. Exactamente. Esa es la teología del reemplazo. Y muchas veces nosotros, por desconocer justamente esto, la cultura, por desconocer los términos, por desconocer las tradiciones, nos encontramos con un Mesías que está en una boda de Caná, en las bodas de Caná, donde los hermanos católicos dicen que María es la intercesora por lo que le dijo al Mesías, pero porque se desconoce la cultura, José. Un ejemplo de esto es, a ver, toda boda realizada en aquellos tiempos, en la tierra de Judá, era anticipada un año antes. Un año antes. Un año antes. Entonces no te podías sorprender a vos de pronto con que no puedo porque tengo que hacer aquello, me salió un trabajo o estoy haciendo tal cosa. ¿Entendés? No se podía rechazar porque ya tenías un año para programar tu día de ese día de la boda. ¿No es cierto? Entonces, cuando el Mesías está con la madre y sus discípulos allí, él no estaba en la categoría, digamos, como de invitado especial para manejar lo que haga falta en la boda. Porque dice, la Escritura dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo con que falte vino? Eso es un problema que tienen que manejarlo los otros. Es una categoría baja de invitados. Pero la madre sí. Porque la madre se preocupa por el que no hay vino. ¿Entendés? Cuando nosotros empezamos a entender, esto es un paréntesis aparte de lo que vamos a hablar con el tema gentil.
Cuando nosotros empezamos a entender eso, nos damos cuenta que la madre le dice a los criados, le dice, hagan lo que él les diga. ¿Entendés? Entonces, nuestro maestro, Yahoshua, rompe las reglas en usar esas tinajas, porque era evidente una boda de fariseos por las tinajas que usaban para purificación de los que entraban. Y cuando le dice, hagan lo que yo les diga, le está diciendo, ¿sabe qué? Solamente lo que él le diga, hagan ustedes. Y los empleados, porque la misma escritura dice, sabían de dónde sacaron el agua, sabían y le llevaron allá, y el maestre Sala o el encargado de eso dice, qué buen vino, que lo dejaron para el último, no como hacen la mayoría. ¿Qué es lo que está haciendo? Y dice, termina en el verso 11, Juan 2:11 termina diciendo, y los discípulos le creyeron. ¿Cómo que le creyeron? Este principio de señales hizo y sus discípulos creyeron en él. Claro, pero las escrituras, algunas versiones dicen que lo hizo para su gloria. Pero no es lo que dicen los originales. Los originales dicen que hizo justo juicio, rompiendo las reglas y las tradiciones de ancianos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estas cosas, muchas veces cuando nosotros no entendemos, decimos y hacemos cosas y enseñamos mal, y se aprende mal, y se sigue enseñando mal por desconocimiento de la Torá? Desconocimiento de la cultura hebrea, el idioma, las interpretaciones, y la mayoría de la gente interpreta en base a la ideología que le impusieron, en base a la doctrina que le pusieron. Claro. Bendito sea el Padre Entonces Celestial. cuando los discípulos dicen, y los discípulos creyeron en él, ¿qué? ¿Antes no creían en él? No, ellos creyeron que ahora él estaba siendo justo juicio, rompiendo con las tradiciones de los ancianos. ¿Por qué crees vos que se molestaban cuando hacía barro en Shabbat, que ya era un trabajo para ellos? Eso es romper con las tradiciones. ¿Por qué crees vos que se molestaron cuando la mano seca? Lo que él viene a hacer es una correcta interpretación de la Torá y mostrando misericordia por encima. Exactamente. Toma tu camilla y levántate, le dice al paralítico. ¿Cómo es posible en Shabbat que haga un trabajo de eso? Y cuando le encontraron, ¿qué haces llevando tu camilla? El que me sanó me dijo, le dice, levanta tu camilla. Claro, trata de justificarse porque podía ser echado de la sinagoga. Así estamos. Bueno, esto es una pequeña introducción que teníamos hablando de esto, porque cuando nos ponemos a hablar de esto, José, me apasiona estas cosas, porque hoy nosotros entendemos muchísimas cosas que no estaban vedadas, pero por la misericordia del Padre, hoy podemos entender muchos pasajes bíblicos. Y uno de estos temas es lo que vamos a tocar hoy. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a tocar lo que significa la plenitud de los gentiles, donde es la base del mensaje que está en Romanos 11:27. Vamos a leer un mensaje de nuestra hermana Milagro Fajardo desde Panamá. Dice, no se puede interpretar y poner en práctica el llamado Nuevo Testamento hoy día sin conocer el trasfondo de la Torá, de los profetas, porque el objetivo de la Torá es el Mashiach. Romanos 10:4. ¿Cómo se va a interpretar a Mashiach sin conocer la Torá? Y ahí está lo que dijo en Juan 5, 45, 46, 47, cuando le dijo, si no creyeren a los escritos de Moisés, no me pueden creer a mí. ¿Cómo me van a creer a mí? Porque de mí escribió. El excelente comentario a J. Milagro Fajardo, excelente, excelente. No puedo interpretar lo que Mashiach hace si tengo el desconocimiento de lo que está escrito, de lo que él iba a hacer. Exacto. O de lo que dicen las Sagradas Escrituras.
Bendito sea el Padre Celestial. Vamos a hacer una pausa musical aquí en Un Llamado a las Naciones. Una voz para el retorno, 41 minutos de la hora 17. Pausa y volvemos y vamos a abordar el tema en el Mesías. ¿Seguimos siendo gentil? Buena pregunta. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על החיים, הלא שרבך יצוק. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך שני על בכור וילדה, תודה גם על אושר בידי, תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, שרבך יצוק. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרבך יצוק. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. Estás escuchando Un Llamado a las Naciones. Déjanos tu mensaje. Un Llamado a las Naciones. 3644 50 55 74. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 38 78 88. De su majestad, no hay quien lo pueda igualar. Toda mi fe y confianza está en él. Bendito es su nombre, yo le exaltaré. Nunca ha fallado, por siempre él es fiel. Él es mi vida y a él cantaré. Poderoso es Yahweh, nuestro creador. Incomparable su poder,
Yeshua el Mesías nos dio, bendito es por la eternidad. Toda mi fe y confianza está en Él, bendito es su nombre, yo le exaltaré. Son las 5:46. Él es mi vida y a Él cantaré. Estás escuchando un llamado a las naciones. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Estás escuchando un llamado a las naciones. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 38 78 88. Minutos de la hora 17, seguimos aquí en un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Comenzamos con el tema en el Mesías. Seguimos como gentiles, bendito sea el Todopoderoso. Es el título de este programa. Ya hemos estado hablando, haciendo una introducción para la gloria del Padre. Agradecemos a todos aquellos que están en sintonía. Damos toda rabá por los comentarios de nuestra Joti. Tenía algo para compartir aquí. La palabra gentiles proviene del latín gentilis, que significa perteneciente a una nación o no israelita, no judío. En diferentes contextos el término ha adquirido varios significados. Gentile también se refiere a personas
que no pertenecen al pueblo escogido del Padre. También muchas veces son considerados como extranjeros. Escucha bien, no circuncidados. Gentiles también se usa para describir a aquellos que no son israelitas ni judíos, bendito sea el Padre Celestial, pero que en algunas veces son aquellos que dicen que han aceptado al Mesías como su Salvador. En el Nuevo Testamento los gentiles son considerados parte de la congregación del Mesías junto con los judíos creyentes injertados en el olivo natural al pueblo de Israel. En el sentido más amplio, gentile puede referirse a personas de diferentes culturas, naciones o etnias. En algunos contextos se utiliza para describir a aquellos que no pertenecen a un grupo específico o a alguna comunidad. Fíjate qué dato. La palabra gentil también proviene del latín, como dijimos, gentili, derivado de lo que significa nación o también familia. En el griego el término correspondiente es etnos, que se refiere a una nación o a un pueblo. Algunos sinónimos de los gentiles, fíjate qué importante esto, se dice no creyentes, no perteneciente al pueblo de Israel, extranjero, en algunos contextos paganos, idólatras, en algunos, en hebreo, la palabra para referirse a un gentil es goy, significado nación, pueblo, gentil, no israelita, no judío. También tiene lógicamente el significado, como dije, extranjero, y también escucha esto, significa desconocido. Importante. Claro. Bendito sea el Padre. También hay un significado El pacto es con las dos casas de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Efraín. Lo dice Jeremías 31 al 33, Hebreos 8:10. Hebreos 8:10, Efesios 2:11, 13. Es algo que, a ver, cualquier pastor que me esté escuchando ahora y que seguramente por desconocimiento siempre dice, no, pero esto qué son, de qué hablan, de qué. Efesios 2:11 al 13 dice, ustedes que antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, lejos de las promesas, las alianzas, pero ahora han sido acercados a través de la sangre del Mesías. Entonces no podemos nosotros decir hoy tan livianamente, no, yo soy un gentil seguidor de Cristo. No existe eso. No existe. Usted que en otro tiempo le dice, le hace ver el tiempo pasado. Incluso Shaul, justamente lo que dijimos hoy de Romanos 9:4, de Israel son los pactos, las promesas, siempre el pacto es con Israel. Como Shaul de Tarso dice
le habla ustedes que en otro tiempo, gentiles, Sí. sin pacto, Sí. sin alianza, estaban en el mundo sin esperanza. Sin esperanza y sin Elohim, sin Dios. La palabra Elohim tiene que ser, Elohim quiere decir el Todopoderoso. Ustedes estaban sin todas estas cosas que la Biblia habla de estas promesas. Ustedes no estaban allí dentro de ese, de la voluntad del Padre. Ahora, al aceptar al Mesías, Jorge, aceptar al Mesías judío, nosotros hemos sido justificados por fe. Por medio del Mesías yo tengo acceso a ¿qué? A las promesas que se le hicieron a quién. Desde Abraham, porque sabiendo el Padre que habría de justificar por la fe a los gentiles, Sí, a los que no eran parte del pueblo, sí, incluso, bien lo dijiste abordando de lo que es Romano 11, cuando esta comparación entre el olivo verdadero y el olivo silvestre, los gentiles representados en el olivo silvestre y el olivo Sí. verdadero Israel, nosotros que no éramos pueblo, no éramos pueblo del Padre. Entonces, todos aquellos cariñosamente en el amor del Padre, líderes, pastores, profetas, apóstoles y otros líderes que están escuchando este programa y que llevan como argumento que son seguidores del Mesías, pero apartados de la ciudadanía de Israel, apartados de Israel, del cual son los pactos, las promesas, no heredé con el Mesías. Hijos. Ahora, en el Mesías yo tengo la revelación que tengo acceso a un pueblo. Entro en alianza con el Padre, alianza que fue rectificada por medio del Mesías. Yo ahora, como creyente en el Mesías, tengo acceso porque estoy en alianza con el Padre. Dejo de ser gentil. Fíjate el significado que yo estuve viendo. Y esto lo puede ver alguno en Wikipedia, puede googlear, buscar los orígenes de la palabra gentil, goy, extranjero. Puede buscar, indagar. De hecho, uno de los datos más contundentes que hace poco vi es que solamente entre el 20 y 25% de los pastores, líderes de religiones, son devotos a los estudios de la Sagrada Escritura. Lamentablemente así, José. Entonces, cuando buscan, y bien por ti, por la aclaración que hiciste, Jorge, por presentar estos argumentos bíblicos, diciendo, nosotros en el mundo estábamos como gentil. ¿Qué era un gentil? Un extranjero. ¿Qué era un gentil? Un desconocido. Era un pagano, era un idólatra. Sin gen. O sea, cuando se habla sin gen, tiene que ver con una familia. Sin genética. Exacto. Exactamente. Entonces, bien lo dijiste y lo vuelvo a remarcar yo, en el amor del Mesías hablamos de estos temas sin tratar de convencer a nadie. Porque siempre decimos lo mismo, volvemos a reiterar, y esto es un lema nuestro, que aquí no se trata de convencer a nadie, sino simplemente informar, y la Ruach HaKodesh, o el espíritu de santidad, va a ser el trabajo que tenga que hacer para las personas que están alineadas para salvación. ¿Se entiende? Entonces, estos temas básicamente están apuntados hacia los líderes. Porque cómo, a ver, vos hoy te encontrás con personas que dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia, caí en adulterio, caí en esto, me descuidé, y no, amados míos,
El día que nosotros conozcamos la verdad, comenzaremos a tener un temor reverente hacia las Escrituras, hacia el Padre, y cuidarnos con temor y temblor esta salvación tan grande. Nos encontramos todos los días en las redes sociales con que tremendo predicador cae en adulterio. ¿Cómo es posible esto, José? Que el Padre nos guarde bajo su sala, como dice el Salmo 91, en estos temas tan, pero tan peligrosos. De eso nosotros tenemos que saber, conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres cada día. Entonces, cuando hablamos de estos temas, ¿para qué fuimos elegidos? Ustedes son reyes y sacerdotes. Israel, cabeza de naciones. Israel, luz para el mundo. Luz para las naciones. Entonces, somos nosotros los encargados de alumbrar a las naciones que están en tinieblas. Desde nuestro pequeño lugar, desde nuestra querida y amada Radio 91.5, hablamos de estos temas, no sabemos el alcance, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea si está un apóstol escuchando un profeta, un líder, no tenemos idea. Pero sí queremos hablar de estos temas para que se entienda, se comprenda y comiencen a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos van a traer el fundamento firme. Entonces, cuando vengan vientos, cuando vengan tormentas, la casa va a permanecer. Qué tremendo, ¿eh? Bendito sea el Todopoderoso. Fíjate esto, Isaías 49:6, la profecía dice: te daré como luz para las naciones. Sí. Para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Wow. Luz a quien, a los gentiles. Recién dijimos que la palabra gentil también significa desconocido. Para que la salvación les llegue a los que dicen ser gentiles, naciones, extranjeros, sin pacto, sin alianza. Entonces, ahora la gran pregunta, Jorge, es: yo, si hoy digo que estoy siguiendo al Mesías y me declaro gentil, estoy diciendo que soy un desconocido. Estoy diciendo que estoy fuera de todo. Tengo un mensaje de Alexander Levington, de allí desde Panamá. Dice: saludos, amados hermanos, aquí en sintonía, aquí desde el país de Panamá a las naciones. Esto mismo fue anunciado por el profeta Ezequiel, ya que por la desobediencia de nuestros antepasados hasta el día de hoy, que esto nos incluye a todos nosotros, estamos siendo sometidos a las leyes de las buenas nuevas. Ezequiel 20, del 23 al 25, dice: también yo levanté mi mano y juré por ellos en el desierto que los esparciría entre los goín, entre los gentiles sería, y los dispersaría entre los países. Verso 24, porque ellos no habían obedecido mi estatuto, sino que habían rechazado mis mandamientos, mis misbot, y profanado mis shabatot, y sus ojos se habían vuelto hacia los ídolos de sus padres. Yo también le di leyes que no eran buenas y estatutos por los cuales no podían vivir. Así que Saúl estaba haciendo ver a los gentiles cómo la maldad nos llevó a vivir una esclavitud, pero cuando sea el tiempo de Yahweh Elohim, mandaría aquel que iba a redimir al pueblo, que se cumpliera la palabra escrita desde un inicio. Cuando nosotros hablamos, esto me pasó muchas veces, porque todos los días hablamos de estos temas, todos los días estamos contestando preguntas. Entonces los hermanos me plantean esto y, por supuesto, tiene, digamos, desde el desconocimiento tiene coherencia lo que preguntan, porque dice: bueno, entramos nosotros, esa es la teología de reemplazo, nosotros somos aceptados en Cristo porque los judíos lo rechazaron, porque los suyos vino, los suyos no lo recibieron.
obviamente desconoce lo que significa ese pasaje, y hay algo que yo siempre le planteo esto, José. ¿Qué hubiese pasado, mi querido pastor, mi querido líder? ¿Qué hubiese pasado si los líderes de aquel tiempo hubiesen aceptado al Mesías? Si ellos hubiesen aceptado al Mesías, porque este es un plan salvífico ya orquestado desde Génesis. Desde antemano el Padre ya... Por supuesto. Entonces, ¿qué hubiese pasado si los líderes hubiesen aceptado al Mesías? Nosotros quedamos fuera, José. Seguro. Porque no iba a haber restitución, no iba a haber comunión con el Padre a través de la sangre del Mesías que fue derramada por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. No iba a haber esa conexión nuevamente con el Padre si los líderes judíos hubiesen aceptado al Mesías como tal. Romano 11, desde el versículo 11 al 24, dice: la incredulidad de Israel ha dado lugar a la salvación de los gentiles. Los gentiles han sido injertados en el olivo. Entonces, claro, la incredulidad de Israel le dio lugar a los gentiles. Lo que se llama el Melo Hagoín, la plenitud de los gentiles. Aquellos que no eran del pueblo, desconocidos, extranjeros. Bendito sea el Padre Celestial. Vamos a leer un poquito, a ver, el libro de Juan, capítulo 4. Son temas que tiene que ver con cómo había una separación, digamos, entre los semigentiles, que eran los sonronitas o los samaritanos, y el pueblo del Mesías, el pueblo judío. Dice Juan capítulo 4, verso 9, dice: entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío o yaudí, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Porque y abajo aclara, porque los yauditas, los judíos, no se tratan con los samaritanos. También encontramos en otra porción de las Escrituras donde se describe claramente la separación entre judíos y el resto de las naciones. ¿Dónde lo encontramos eso? En el libro de los Hechos. Pedro, un fiel, seguidor del Mesías, alguien que celoso de la Torá, por supuesto, y celoso de las tradiciones también, cuando le toca asistir, donde era llamado por unos siervos del centurión. Entonces él le dice, Hechos 10:28, dice: y les dijo: ustedes saben que a un judío le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Hoy. Otro de otra nación, un gentil. Un gentil. Pero, dice Pedro, Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarle contaminado o inmundo. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido cercanos o acercados por el sacrificio del Mesías. Porque dice: no llames inmundo lo que yo ya purifiqué. Y no está hablando de alimento, como muchas enseñanzas hay sobre eso. Está hablando que ahora lo que era inmundo, lo que era gentil, lo que era pagano, a través de la fe en el Mesías, somos limpiados. Exactamente. A ver, esta representación. El lienzo es una representación de los gentiles. Exacto, de las naciones. De las naciones. Entonces, Pedro tiene la revelación, la interpretación, cuando le dice, él incluso estaba pensando en la revelación, cuando vinieron los tres hombres, lo que significa. Claro. Él entiende la revelación cuando llega a la casa de Cornelio. Él entiende ahora que los goy, las naciones, los extranjeros,
han sido purificados por medio del Mesías, y todos aquellos que acepten al Mesías iban a ser justificados por fe y añadidos al pueblo de Israel, injertados al pueblo de Israel en el olivo natural. Ahora bien, no te olvides, José, que en este pasaje donde habla Pedro con el encuentro con el centurión, ya habían pasado 10 años. 10 años de la ascensión del Maestro. 10 años de la ascensión del Maestro, sí. 10 años de su muerte. Entonces, vemos cómo eran tan cerrados los judíos que después de pasar 10 años, tuvo que venir una visión para que Pedro pueda tener ese permiso, podríamos llamarlo así, o esa comisión de acercarse a un gentil. Claro. Exactamente. Tuvo que pasar esto para que él pueda entender que que los gentiles también, por el sacrificio del Mesías, tenían la posibilidad de ser parte de ese pueblo. Qué tremendo. Y la profecía ya lo decía. Exactamente. Isaías 42 del 1 al 4 dice: mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Acuérdate que está la profecía en cuanto al Mesías. Será luz para los gentiles. Para los gentiles de las naciones. En el Sermón del Monte, el Maestro se refirió a la asociación habitual de los gentiles con el paganismo. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 47, él les dice: ¿y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacen los demás? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Ahí está. Acá lo está describiendo a los que no tienen alianza. ¿No hacen lo mismo eso los gentiles? En otra parte del mismo sermón, el Maestro dijo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 7. Qué tremenda aclaración que es esto, ¿eh? ¿Viste? Entonces, Yahushua lo que hace es vino a ofrecer la salvación a todos los pueblos, judíos y gentiles. El profeta Isaías profetizó al ministerio universal del Mesías diciendo que traería justicia a las naciones y que sería luz de las naciones, dice Isaías 42. Claro, el versículo que acabo de leer. Marcos 7:26. Y a Josué ayuda, o sea, el Maestro ayuda a una mujer gentil que le había pedido que librara a su hija de un demonio. Dice: la mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y se puso a rogarle que le echara el demonio fuera de su hija. Pero él le dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Eso es lo que decía Moisés, ¿ves? Claro. Entonces, es importante, es interesante que tanto los judíos como los gentiles aparecen en el relato de la muerte del Maestro también. Los líderes judíos arrestaron a Yahushua, pero fue un romano, es decir, un gentil, quien lo condenó a muerte, y fueron los romanos quienes lo ejecutaron. Más adelante los apóstoles oraron, dentro de la oración mencionaron que también los gentiles se habían unido en contra del Mesías, dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 27. Y dice así: y así fue que se juntaron en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la tribu de Israel contra su santo siervo Yahushua, a quien tú ungiste. Esa era la oración que hicieron los apóstoles allí en el medio de esa persecución que hubo. Ahora, mientras estás leyendo esto, Jorge, y hay alguien que está escuchando del otro lado que está diciendo: yo soy seguidor del Mesías y me considero gentil, con todo lo que hemos ya estado hablando en la 1:15 que vamos de programa, más esta evidencia, que esto tiene que ver con el Salmo 2, donde se habla que se juntaron contra el Mesías, con los gentiles, estos son gente sin pacto,
desconocido. Ahora, lo que quiero recalcar es esto. Si todos aquellos que están escuchando el programa y se estuvieron considerando gentiles, siguiendo al Mesías y diciendo que no tienen nada que ver con Israel, y aquellos que están diciendo, yo me considero gentil, ahora deben nuevamente mirar, reconsiderar y mirar sobre qué bases está tu fe. Exactamente. Vos sabés que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, dice, describe la reacción de los creyentes judíos de Jerusalén que glorificaron a Elohim diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. Cuando los gentiles de Antioquía de Pisidia oyeron las buenas nuevas, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Elohim era bueno y que todo lo que Elohim había elegido para recibir vida eterna creyeron en él. Todos los que Elohim había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él, dice el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48. Al escribir a la asamblea mayormente gentil de Roma, Pablo comunicó su objetivo, diciendo esto, mira, Pablo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a las naciones, a los goim, a los gentiles. Eso significa cuando dice y también al griego. Pablo comprendió que la venida del Maestro dio la oportunidad de salvación a todo que él cree en el nombre del Mesías, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 14:15 dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Ya ahí ya comenzamos a transitar la voluntad del Padre, aceptando a nuestro Mesías como nuestro Redentor, como nuestro vengador de la sangre, como aquel que pagó por mi deuda, aquel que pagó por mis pecados, aquel que me limpió y pagó a precio de sangre. Entonces, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces no puedo tener una vida separada de un pueblo elegido por el Padre diciendo, yo sigo a Cristo, pero soy un gentil. Fíjate qué paradoja y qué controversia, y esto contradice la doctrina de las religiones. Yo soy seguidor del Mesías y soy gentil. Fíjate lo que leíste en Hechos 1:18. Glorificaron, los judíos de Jerusalén glorificaron al Padre diciendo, de manera que también a los gentiles se le ha dado arrepentimiento para vida. ¿Viste? ¿Y por qué? Porque justamente hicimos la aclaración al comenzar este programa de lo que significa la palabra gentil, desconocido, extranjero, naciones, incluso algunos lo asocian al término pagano, idólatra, todo lo que estuvimos viendo, impresionante, impresionante. Entonces, mucho tiempo los gentiles fueron vistos como enemigos del pueblo judío, Sin embargo, el Mesías dio buena noticia tanto a los judíos como a los no judíos. Pablo, Shaul, alabó la bondad del Padre en su carta a la asamblea mayormente gentil de Éfeso, Porque cuando dice, como decíamos hoy, en aquel tiempo dice, estabais sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ahora, cuando tenemos y hablamos de lo que tiene que ver un gentil
un gentil cuando llega a los pies del Mesías, deja de ser el gentil. Escuche bien, mi estimado. Cuando una persona llega a los pies del Mesías, acepta al Mesías y decide vivir guardando los mandamientos, deja de ser gentil. No diga yo soy un gentil y sigo al Mesías, porque aquí en Efesios 2, del 12 al 14, es contundente y decir que en otro tiempo nosotros estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, sin esperanza, sin Elohim, o como dice el Reina Valera, sin Dios en el mundo. Pero ahora, ahí habla de la obra redentora del Mesías, de lo que Él hizo. Entonces, la pregunta es, ¿aún eres gentil? Claro que no. Deja de ser gentil. Eras un desconocido, estabas en el mundo, sin pacto, sin alianza, eras un extranjero para el pueblo de Israel, eras alguien que no tenía identidad, que no sabe su genética. O goy, extranjero, naciones, deja de ser pagano. Pero la pregunta es que mucha gente, José, desconoce, lo hacemos nosotros, hacemos preguntas retóricas, es decir, ¿qué es una pregunta retórica? Yo te pregunto y yo mismo me contesto. Te contesto. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Sería una pregunta, ¿no? Ya para abandonar la gentilidad. ¿Cuál es la condición para abandonar una gentilidad? Como gentiles que éramos, por el solo hecho de haber creído y ser inmerso, o ser bautizado en Yahoshua, en nuestro Maestro, se nos ha dado el derecho de ser ahora hijos del Altísimo, hijo de Elohim. ¡Qué privilegio! De nacer de nuevo, del nacimiento que solo proviene de Elohim. Pero, ¿nos hace esto judío inmediatamente? ¿Y dejamos de ser gentiles? ¿Qué vendríamos a ser? Porque hay una confusión, José. Y hay muchas personas, Jorge. Muchas personas confundidas con este tema, porque cuando hablamos del pueblo de Israel, ya creen que nosotros somos parte de un pueblo judío, pero no tenemos nada que ver con los hermanos judíos. No tenemos nada que ver con nuestros hermanos judíos. Entonces, conoce el creyente, el que por derecho es hijo de Elohim. ¿Quién es realmente en el Mesías? ¿Quién es realmente él en el Mesías? ¿Por qué los creyentes no conocen su verdadera identidad y continúan buscando identidades en herejía? Fíjate qué duro que es este comentario. Tremendo. Es cierto que en muchas ocasiones se ha usado la expresión gentil para poder establecer una diferencia, como siempre lo presenta Pablo, también de que no somos judíos ni por raza, ni por costumbre, ni por adopción, ni siquiera por haber sido injertado en el olivo natural. De hecho, tampoco nos hacemos judíos por haber sido inmersos y haber creído en el Mesías. Todas estas cosas que estoy nombrando ahora no nos hace a nosotros judíos. Ustedes son los judaizantes. Como siempre, cada vez que uno habla de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza, desgraciadamente, inmediatamente nos identifican. Pero el tema es de que aún ellos están sin la revelación, identidad, lógicamente, que solo trae el Ruach HaKodesh. El judío, escuche esto, al creer y recibir en el Maestro, en recibir a Yahoshua, se une con el Mesías y es uno con él, de la misma manera como sucede con un gentil, del cual al creer y recibir al Mesías se une también con él y se hace uno con el Maestro. Por eso no hay, escuche, que esto siempre lo leemos nosotros, no hay diferencia entre judío y gentil, porque de ambos pueblos son ahora uno en el Maestro, uno en el Mesías. Si consideramos que todavía el Mesías todavía en el Mesías debemos tener diferencia o pretendamos volvernos judíos buscando alguna supuesta identidad real,
Somos ignorantes a la palabra del Todopoderoso. Esto es un comentario, este comentario es muy, muy espiritual, muy acertado, entre que la identidad que nos trae el Rúa, nosotros cuando aceptamos el Mesías, somos sellados con el Rúa de santidad, Sí, claro. con el Espíritu de santidad. El Así Espíritu es. de santidad nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos del Todopoderoso, y que nuestra herencia, lógicamente, viene por medio de la fe en el Mesías, de adquirir esas promesas. Qué buen comentario al decir que una vez que nosotros aceptamos en el Mesías ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Ni excitas, dice. No hay estas clases de diferencia en el Mesías. Entonces, en el Mesías nosotros pasamos a pertenecer a un pueblo, Sí. y dejamos, aunque no somos de descendencia de Judía. de linaje real, por el Mesías somos injertados en un pueblo, aunque no tengamos antepasados que Claro. tengan sangre israelita. Genealógicamente. Exactamente. Entonces, en el Mesías no hay judío, no hay griegos. Bendito sea el Padre Celestial, Así Yahweh es. Sebaot. Así es. A ver, tengo un mensaje de mi querido Alexander. Dice, Romanos capítulo 11, verso 11 al 15, dice, entonces preguntó, ¿acaso su tropiezo lo hizo caer? Pablo le está hablando a los romanos, carta a los romanos. ¿Acaso su tropiezo lo hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, la transgresión de ello ha venido la salvación a los gentiles para provocarlo a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo, dice el verso 12, y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ello? A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles y honro mi ministerio. Verso 14. A ver si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi raza y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlo a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión sino en vida entre los muertos? E incluso Yahweh tomó a los gentiles para darles celo, dice nuestro querido Alexander Livington. Claro, pero a ver, Excelente comentario. sí, excelente comentario de lo que tiene que ver con Romano 11, cómo de alguna manera el velo, dice que en Romano 11 podemos leer esto, el velo que ha sido puesto de ello es temporal. Es temporal. Es temporal, porque ¿qué pasa, José? Mirá, ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos hablando de estos temas y ya siempre hablamos de esto y ya para nosotros ya sabemos más o menos las respuestas cuando se nos plantea diferentes preguntas. El pueblo judío tiene la Torá, pero no tiene al Mesías. Claro que sí. Las naciones tienen, dice, tener al Mesías, pero no tienen Torá. Entonces no pueden estar las dos cosas separadas. Cuando se convierten los 3.000 judíos que estaban dispersos entre las naciones, esta gente guardaba Torá, conocía Torá, pero le estaba faltando el creer en el Mesías. Entonces cuando Pedro en ese discurso, ellos se les compunge el corazón, se llenan de angustia y dice, ¿qué tenemos que hacer? Porque conocían Torá, conocían la palabra, pero no tenían al Mesías, las buenas nuevas, que ahora Pedro viene a hablar de estas buenas nuevas,
de este acercamiento al Padre a través del sacrificio del Mesías. Esas cosas las que nosotros tenemos que entender, amados míos, y lo decimos con todo el amor del Mesías. Tenemos que tener el Mesías y tenemos que tener la Torá. Qué tremendo. A ver, cada vez que nosotros asociamos lo que es el tema de los gentiles y abordamos este tema de gentiles y creyentes en el Mesías, lógicamente que hay una controversia grande cada vez que hay gente que dice: yo en el Mesías sigo siendo gentil. La profecía, por ejemplo, que muchas veces hemos escuchado, el Sí. Valle de los Huesos Secos de Ezequiel Sí. 37. Justamente el Valle de los Huesos Secos significa esto: los gentiles dispersos entre todas las naciones. Eso representa. Entonces, Tengo un mensaje. Sí, decime. los gentiles son los huesos secos que están sin Torá, están sin instrucción, están sin enseñanza, están esparcidos en ese campo que vio Ezequiel, que no tienen vida, porque solo la Torá, la instrucción, la enseñanza, la palabra puede dar vida. Y cada vez que abordamos este tema tenemos que decir que el mejor ejemplo de injerto, de dejar de ser gentil y de unirse a la fe hebrea, la fe es hebrea, el Mesías es hebreo, es Ruth la Moabita. Ruth la Moabita es un ejemplo de conversión, es un ejemplo de transformación, de cambio, porque ella dejó de ser pagana, de ser desconocida, de ser gentil. ¿Y qué hizo? Abrazó la fe hebrea y fue injertada dentro del pueblo de Israel. Cuando hablamos de injerto, Ruth es el mejor ejemplo a contar. Dejó sus deidades, dejó su nación, dejó su costumbre y se unió, porque ella le dijo a Noemí: tu Elohim será mi Elohim, o como dice Reina Valera, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo voy a ir, donde tú mueras yo voy a morir. Eso es una conversión, es una decisión. Tu pueblo será mi pueblo. Ella dejó de pertenecer de sus raíces de Moab, de sus deidades de Moab. Dejó las deidades, dejó su costumbre, dejó su paganismo. Dejó la casta principesca. Atención a esto, ¿eh? Porque, a ver, nosotros leemos así, Ruth y Orfá, que ellas eran princesas, José. Princesa de Moab. Eran princesas, no eran mujeres así humildes que no tenían nada. Pero por amor al Elohim de Israel, ella fue a mendigar comida. Por amor a Elohim, por amor a su suegra, aquella que la instruyó en la Torá. Ella se humilló yendo a espigar que esa función solamente le cabía a los pobres, a los que no tenían qué comer, A los extranjeros. a los extranjeros. Ella como extranjera entró a espigar, porque había un mandamiento de la Torá que decía que no había que cegar todo el campo y que lo que caía no tenían que juntar, o si te olvidaste, Había que dejarlo. había que dejar, si te olvidaste un manojo, una gavilla, no tenías que volver, porque el mandamiento sí, era que las viudas, los huérfanos, los extranjeros coman de eso, porque ustedes fueron extranjeros en otras naciones. Exactamente, hablando de Egipto. Hablando de Egipto, entonces lo que queremos decir es esto: te consideras gentil y dices ser seguidor del Mesías. Mira las raíces que tienes, mira lo que estás siguiendo. Si tú dices que eres gentil en base a toda la información que nosotros estamos poniendo en este programa, No hay problema, ¿eh? No hay problema. La idea no es convencer a nadie, sino informar. Lo volvemos a decir. ¿por qué, Jorge, crees
que en Mateo 7:21 se va a manifestar, va a cobrar realidad, va a ser algo real Sí. en el momento que venga. Muchos en aquel día me dirán, maestro, maestro, En tu nombre. hicimos esto, hicimos aquello, pero yo le diré, no los conozco. Son gentiles que aunque dicen hacer milagros, hablar del Mesías, y eso son lo que hoy está pasando en las religiones, que hablan de un Mesías, pero rechazan la Torá, rechazan el Shabbat, no quieren saber nada con Israel. Son el olivo silvestre que dicen tener a un Mesías judío. Y eso es incompatible. Por eso estoy asociando la vida de Ruth con Romanos 11. Romanos 11 dice que había un olivo silvestre. ¿Quién era ese olivo silvestre? Ruth. Bendito sea el Padre. Y el olivo verdadero, Noemí. Noemí, la Torá, los mandamientos, la rica sabia que corre, la Torá, la instrucción, la enseñanza. Lo explicamos muchas veces y creo que esta es una oportunidad para volver a hablar de lo que significa que hemos sido injertados contra natura. Toda persona que trabaja en este tema de injertos sabe que si ponemos... Un ingeniero agrónomo. Claro, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una naranja dulce, injerto una naranja agria, vamos a ponerle ese término que no desconozco cómo es el nombre, pero se le conoce aquí por naranja agria, las que se hacen las mermeladas, ese tipo de cosas, ¿no? Si yo pongo la naranja agria, la naturaleza me va a dar naranja agria de ese gajo. ¿Me entendés? No pierde su identidad en el mundo natural. No pierde su identidad. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice contra natura? Si ponemos una naranja agria y es contra natura, esa naranja agria va a comenzar a dar frutos dulces. Y es eso exactamente lo que Pablo está explicando. A ver, un olivo natural, el olivo natural, que es el Israel, si nosotros como olivo silvestre somos injertados, nos cambiamos la identidad, nos cambia la identidad al olivo natural. Dejamos de dar frutos malos. Ahora damos frutos buenos porque es en contra natura ese injerto que se nos hace a través del Mesías. Ahí está el ejemplo. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo contra natura. Correcto. Contra natura. Fíjate lo que dice la J. Milagro Fajardo de Panamá. Dice en Isaías 56, el Padre siempre ha sido un Padre de formar alianza que conllevan ordenanza, ejemplo, para guardar el Shabbat. Él dice, observen lo que es recto y practiquen lo que es justo. Sí. A los que se han acercado al Padre, todo líder o persona que quiera ministrar su nombre, Sí. dice, deben abrazar su alianza. Y el que sigue al Mesías judío debe saber que es hijo ahora, es coheredero de las promesas, es decir, el que sigue al Mesías es hijo, forma parte de un pueblo, ya no es sin pacto, sin alianza, sino que hay una cobertura como ciudadano israelita. Exactamente, exactamente. Soy ciudadano y por ende tengo todos los beneficios por pertenecer a ese pueblo. Pero hay una condición. En ese pueblo también tengo mis obligaciones. Las responsabilidades. Porque la Torá, mis queridos amados, la Torá es la constitución del reino. Si yo violo la constitución de un pueblo, evidentemente voy a ser llevado preso, voy a ser castigado. Entonces, también tengo, no solo que tengo las promesas aseguradas, los beneficios asegurados, sino que también tengo una obligación de guardar Torah, de guardar los mandamientos, de caminar en rectitud. Si yo voy a un lugar donde en otro país donde se rigen de otra manera, no acostumbrada a mi ciudad, a mi nación, yo para caminar tranquilo,
para andar bien, tengo que guardar las leyes, los estatutos de esa nación. Y esto, a ver, este programa surge de una pregunta de unos líderes diciendo que ellos son seguidores del Mesías, Sí. pero que ellos no tienen relación con la Torá, con Israel, con los mandamientos, y que ellos ahora, en paralelo a Israel, ellos son lo que ha hecho la teología del reemplazo, es decir, ahora nosotros, la Ahora iglesia, somos nosotros. lo que ha sustituido a Israel. Tengo un Así mensaje, es. Yo también. Bueno, decime. bendito sea el Padre Celestial. Bueno, son dos, uno de Francisco Araque. Ay, qué bueno. A ver, ¿qué dicen mi querido Francisco Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación. Grato escucharte, mi querido Aj. Dice: Shalom, hermanos amados, Shabbat Shalom. Un gusto de estar escuchando en esta importante enseñanza. Saludos y bendiciones a todos los que escuchan esta bendecida emisora. Amén. Hago ciertos comentarios en base a toda la enseñanza que emana de sus comentarios y de lo que nos transmite la bendita palabra. La enseñanza de la redención y la apertura del Padre a las naciones para que los gentiles sean injertados en el pueblo de Israel por medio de la fe en el Mesías es un tema central en las Escrituras. Totalmente. Desde el principio, Elohim tenía un plan para redimir no solo a Israel, sino también a las naciones. Exactamente. Y vemos su cumplimiento progresivo a través de las Escrituras. En primer lugar, el emisario Shaul, Pablo de Tarso, explica claramente en Romano 11 que los gentiles son injertados en el olivo natural que es Israel por medio de la fe en el Mesías. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ella y fuiste hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si tú te jactas, recuerda que no eres tú que sustenta la raíz, sino la raíz a ti, dice Romanos 11 del 17 al 18. Shaul de Tarso enseña aquí que los gentiles no deben volverse arrogantes pensando que son superiores al olivo natural, es decir, al Israel original. Al contrario, son injertados para formar parte de un solo árbol, para no crear un nuevo y una nueva religión separada. Esta advertencia es clave para entender cómo el propósito de Elohim nunca fue reemplazar a su pueblo Israel, sino permitir que las naciones fueran añadidas a través del Mesías. La promesa de redención para todas las naciones fue dada desde los tiempos antiguos. El profeta Isaías declara que el siervo sufriente del Elohim no redimiría a Israel, sino que sería luz para las naciones. Así es. Te puse por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los últimos de los confines de la tierra, dice Isaías 49:6. Este es el plan de Elohim, que a través del Mesías, tanto judíos como gentiles fueran reconciliados con Él y formaran un solo pueblo, un solo olivo, como dice Efesios 2, del 11 al 13. En Efesios 2,
del 11 al 13 nos dice: por tanto acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yahoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Aquí vemos claramente que aquellos que estaban sin ciudadanía de Israel han sido acercados por la obra redentora del Mesías. Esto no significa que formen una nueva nación o religión, sino que ahora son conciudadanos de los santos, como dice Efesios 2:19, miembros de la familia de Elohim. Por tanto, la fe en el Mesías lleva al gentil a ser parte del Israel espiritual, sin reemplazar ni destruir al Israel natural. Lamentablemente, a lo largo de la historia, surgió un movimiento conocido como el protocristianismo, que con el tiempo se convirtió en el cristianismo institucional. Este se alejó de las raíces hebreas de la fe, creando una nueva religión separada de Israel. Esto contradice las enseñanzas del emisario Shaul de Tarso, quien exhortó a los gentiles a no volverse arrogantes ni jactanciosos sobre el Israel natural, en lugar de buscar ser injertados en el olivo natural. Muchos líderes del protocristianismo promovieron la idea de una nueva religión desvinculada de las escrituras hebreas, llena de antisemitismo, que ha sido la influencia hasta hoy el día. Pablo advierte en Romanos 11:25 sobre este error: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? El endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Claro. El endurecimiento temporal de Israel no debería ser motivo para la arrogancia para los gentiles. El propósito era que las naciones fueran añadidas al pueblo de Elohim, no crear una religión separada. Sin embargo, el cristianismo institucional ha distorsionado muchas de las doctrinas bíblicas y ha usurpado las autoridades y promesas dadas a Israel. Shaul deja claro que el llamado de los gentiles es a ser parte del pueblo de Elohim, no a formar una nueva religión o abandonar las raíces de la fe hebrea. En Efesios 3, versículo 6, él enseña que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yahoshua por medio del Evangelio. Esto significa que los gentiles, al recibir la fe en el Mesías, comparten las promesas dadas a Israel. Son injertados en el mismo olivo, llamados a vivir conformes a las enseñanzas de Elohim. El movimiento protocristianismo y sus divisiones posteriores en diversas sectas cristianas han llevado a una proliferación de las falsas doctrinas basadas en el emocionalismo, manipulaciones y enseñanzas alejadas de las raíces hebreas.
En lugar de enseñar la verdad de las Escrituras, muchas sectas han creado doctrinas que no reflejan el verdadero propósito del Mesías ni el plan de Elohim. El apóstol Pedro, que advirtió sobre estos falsos maestros en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El propósito de Elohim es que tanto judíos como gentiles formen un solo pueblo, injertados en el mismo olivo, y vivan conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. No estamos llamados a crear una religión separada, ni a arrogarnos como superiores al Israel natural. El Mesías vino para reconciliar con el Padre y a reconciliarnos con el Padre, y a través de su obra redentora, los gentiles pueden ser conciudadanos del pueblo de Israel, compartiendo las promesas y las bendiciones del pacto y compartiendo la misma obediencia para estar en santidad, sin la cual no podemos estar en la presencia del Padre. Shabbat Shalom, amados hermanos, dice nuestro querido y amado Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación, Francisco Arad. Excelente, José. ¿Qué? Es un resumen de todo este programa del cual estamos hablando. Es un resumen excelente para tener en cuenta, y para los oyentes en el cual nosotros está dirigido el programa, de lo que tiene que ver que se ha creado diferentes religiones apartando de la fe verdadera, de la fe monoteísta, de la fe hebrea, de la verdadera Torá, de la verdadera Escritura. A ver, el trinitarismo, sí, que se habla, sí, el unicismo, nuestra fe es una fe. Nosotros pertenecemos al monoteísmo hebreo. claro, Creemos en el único y verdadero Elohim, Yahweh, y en su Hijo enviado, el Mesías. Es lo que dice Juan 17:3. sí. De esto depende la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti como el único Elohe verdadero. Así Y es. al Mashiach, a quien tú has enviado, al Mesías, a quien tú has enviado. Entonces, nuestra fe hebrea, bien lo dijo, excelente comentario de la Francisco Araque, narrando cómo se ha desvirtuado con el correr del tiempo. con el correr de los tiempos, y cómo cada día, y se sigue, Jorge, esto, Y se sigue. se sigue extendiendo, se Y sigue cada sacando vez, José, cada vez peor las cosas que estamos rama y más escuchando, rama y más rama de religiones. que estamos escuchando unas enseñanzas pero totalmente fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto, José. Así que, mira, vamos a hacer... 6 minutos para la hora. Sí, tengo un mensaje de Sí. Alexander que lo tengo aquí, dice: es tan sencillo, si la Torá, la Biblia, habla que los gentiles estaban alejados de los pactos y de la ley, ¿cómo no entienden que un gentil es un sin ley, uno que aún es del mundo? Un Es gentil, simple. sí, es un pagano, un idólatra, Pero un es- guerra, pero es extranjero, sin excelente, alianza. Excelente, porque dice, a ver, si antes estaban alejados el gentil, y ahora si vos decís que sos gentil, y seguís en la misma condición. Muy bueno el comentario de mi querido Alexander. ¿Qué podrán hacer los hermanos que le han escrito que son gentiles? Con lo que dice aquí, dice Mateo 6:7. Y al orar, no hagan repeticiones inútiles como los gentiles que piensan que lo escucharán por sus palabrerías. O en 1 Tesalonicenses 4:5 dice: no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Elohim.
Y termino con esto, dice, de ser un pagano, un goín, pagano, entremos a la promesa de Yahweh a través de Yahshua, dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, 19, 20, dice, porque el Mesías Yahoshua, el Hijo de Elohim, a quien Silvano, Timoteo y yo proclamamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo, pues en él todo es siempre sí, porque todas las promesas de Elohim son en sí, y por tanto también por medio de él decimos amén a Elohim para su gloria por medio nuestro. Tremendo comentarios tanto de Alexander, de mi querida Joti Milagros Fajardo, y bueno, y la Francisco Araque, que ha sido magistral su comentario, resumiendo todo lo que tratamos de transmitir con la enseñanza de hoy, José. ¿Seguimos siendo gentiles una vez que hemos aceptado el Mesías? Se nos fue el tiempo y creo que vamos a hacer la segunda parte porque nos queda mucho material para seguir hablando lo que realmente significa ser gentil. Si usted cree que sigue siendo gentil, entonces todavía está fuera de la ciudadanía de Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Me quedé pensando en Hechos 11, 18 también, donde glorificaban al Padre, porque también a los gentiles se le había dado salvación. Claro, gentiles, paganos, idólatras, naciones. Tremendo lo que ha narrado nuestro querido Francisco Araque, tremendo también y excelente comentario de nuestro querido y amado Alexander Livingston, también de nuestra hermana Milagro Fajardo desde Panamá. Hoy sí que hubo estos comentarios de mis amados hermanos, fue excelentísimo, excelente, los felicito. Son hermanos que están estudiando la Sagrada Escritura y qué bueno que es, Jorge, arrojar luz a mucha gente. A ver, aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, yo sé que hay personas que están escuchando este programa, posiblemente sean líderes, sean ungieres, sean evangelistas, sean pastores, que quizás no tuvieron esta clase de enseñanza por el desconocimiento de sus líderes. Así que desconocen las raíces hebreas de la fe. Este tipo de enseñanza, José, siempre lo decimos, y esto no es por jactancia, amados míos. Yo por mucho tiempo he asistido a los seminarios, por mucho tiempo, pero nunca pude entender esto. Nunca, y por la misericordia del Padre, hoy nosotros estamos transmitiendo esta verdad. No importa si usted es maestro, usted es líder, no sé, pastor, profeta, no importa. Nosotros lo único que hacemos es transmitir estas verdades, de que el gentil deja de ser gentil, para resumir este programa, en el momento que acepta al Mesías judío, al Mesías esperado, al Mesías enviado, para acercarnos nuevamente al Padre, tanto para Israel como para los gentiles. Se nos fue el programa, Jorge, 59 minutos de la hora 18. Agradecemos enormemente a los que estuvieron compartiendo junto con nosotros. Le pedimos gracias por su ayuda. Exactamente, pedimos de sus tefilá para que este programa siga al aire. Si el Padre permite, estaremos el próximo Shabbat en el Mesías. Seguimos como gentiles en su segunda parte, seguramente, si el Padre así lo permite. Shabbat Tov, feliz comienzo de semana. Adonai Yahweh Sebaot los bendiga grandemente. Sintonícenos nuevamente de 17 a 19 el próximo Shabbat. Si el Padre permite, estaremos nuevamente haciendo la segunda parte de este programa. Excelente programa de hoy. Excelente. Nos resta agradecer al Eterno por tanta bondad y a esta radio, al dueño de la radio que siempre está trabajando a la par nuestra. Shalom, shalom. Buen comienzo de semana. Shalom, shalom. Bendiciones.